Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast más del Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es escritor, conductor, productor, lector de tiempo completo. Ha trabajado en todos los medios nacionales. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? No, pues muy honrado y muy agradecido, porque además somos casi paisanos. Me contabas ahora que tú creciste buena parte de tu vida, pasaste buena parte de tu vida en Torreón. Y fíjate que mi padre, aunque nació en Durango, se crió en Torreón y tengo muchísima familia y muchos amigos en Torreón. Entonces, hay un pedacito lagunero de mi corazón y está muy contento de encontrarse con un paisano. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Nicolás. El honor es todo mío porque que me des la oportunidad de platicar contigo y aparte también compartimos estudios universitarios. ¿Tú Eh, también cometiste el error de estudiar ciencias de la comunicación? no, no ciencias de la comunicación, pero sí en la Universidad Iberoamericana, pero de Torreón. Ah, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Comercio exterior y aduanas. No, pues tú sí eres gente de provecho. No te creas, no te creas tanto, Nicolás. Pero bueno, Nicolás, comencemos por el principio. 14 de mayo de 1975, era del Distrito Federal, ¿no? Acá mero, así Ahora es. Ciudad de México. Así es. Sí. Así es, acá nací. Nací en el seno de una familia que, si bien llevaba un rato viviendo en la Ciudad de México, no era una familia chilanga. Ok. Bueno, del lado de mi abuelo materno eran de hecho venezolanos. Mi abuelo, Nicolás Vale Quintero, nació en Venezuela, en una localidad que se llama Los Puertos de Altagracia, que vivió sobre todo en Maracaibo. Era un empresario de medios de comunicación, era radiodifusor, después editor de periódico, después teledifusor. Era un empresario de medios muy exitoso en su época, pero había pues tenido una vida complicada porque además era activo políticamente, y Venezuela es un país que tiene una historia política muy convulsa, como bien sabemos, en donde pues, ha habido muchas dictaduras militares, muchos golpes de Estado. Entonces, en medio de eso, pues terminó exilado en el país de su mujer. Mi abuela materna, Elvira Castilla, era mexicana, pero no era chilanga, era poblana, era de una población que ya no existe porque era un caserío de San Alfonso, Puebla. Mi abuela pues había nacido en una familia próspera que vino a menos muy rápidamente por la revolución, cuando ella era muy pequeña. Entonces en su infancia tuvo que lavar ajeno, que coser ajeno, hasta que pues descubrió que ella cantaba, y además de que cantaba era muy guapa. Entonces ganó un concurso en la radio y empezó una carrera en la música y en el cine, trabajando primero en la Ciudad de México, después en Nueva York. Estuvo trabajando en un mítico nightclub latino en el Village en Nueva York que se llamaba El Ok. Chico, y estaba firmada por una disquera, por Discos Peerless. Entonces iba de gira latinoamericana y pues se ligó al empresario venezolano que la contrató. Wow. Entonces, pues ya se retiró de la carrera artística, se dedicó a trabajar con mi abuelo en la radio y en la tele y en el periódico, y la familia había recalado en la Ciudad de México. Mi madre nació en la Ciudad de México en uno de tantos exilios, pero creció sobre todo en Maracaibo. Y bueno, mi padre biológico andaba por ahí en aquella época, pero realmente no fue el padre que me crió, sino Ok. mi madre y mi padre biológico se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Y el padre que me crió, el padre con el que yo nací y que era lagunero, era Miguel González Avelar. Miguel González Avelar fue un escritor, un jurista y un administrador público, alguien que se dedicó a la actividad política y de la administración pública durante muchos años, que venía de haber nacido en Durango, crecido en Torreón, llegado a la Ciudad de México. Su primera chamba había sido padrísima como secretario particular de Juan José Arreola, cuando Arreola era director de la Casa del Lago. Ok. Entonces, bueno, pues era un hombre al que le interesaba mucho el mundo de la literatura también, pero le interesaba mucho el mundo de lo público. Él llegó a mi vida cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía 6 años, y entonces, bueno, pues este fue el entorno familiar en el que yo nací. Wow, wow. Gran historia. Entonces, tu papá era más bien como que
entrado en lo de contador público o No, no? no. Él Él sí, trabajaba en el gobierno, era administrador público, trabajaba en ok, el gobierno, trabajó en el Infonavit, trabajó en la Secretaría de Educación Pública, ok. fue senador, fue diputado, en fin, Ah, ok, o sea, 100% dentro de la política y tu madre 100% dentro del medio de los artístico. medios de comunicación, así es. Wow, increíble. Corrígeme si me equivoco, tu mamá trabajaba en radio y ahí es donde tú a tus 14 años tienes tu primer empleo, se podría bueno, decirse de una manera. Sí, absolutamente. Mi madre, Tere Vale, es periodista, pues, se formó primero como psicóloga, como neuropsicóloga, Ujú. pero muy rápidamente recaló en los medios de comunicación y en el periodismo. Y, digamos, no solo como una reportera, una columnista, una conductora, sino también como alguien que pues dirigió empresas radiofónicas. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá era directora de una estación de radio, de ABC Radio, ya no Ujú. sabía qué hacer conmigo en un verano, porque era yo muy gustoso, y entonces me dijo, pues, ¿por qué no te pones a trabajar? Y entonces, bueno, si era un empleo, no me lo pagaba la empresa, me lo pagaba ella de su bolsa, pero sí tenía yo un horario, tenía yo una jefa, que era la directora de producción de ABC Radio, Marta Sosa, Okay. no mi mamá, y unas responsabilidades. Entonces ahí empecé muy rápidamente como asistente de producción en la radio. Bueno, pues en una radio que ya no se parece nada a la radio de hoy, es decir, Nada. los anuncios pasaban en cartuchos, que eran como unos cassettes grandotes. Entonces había que rotular los cartuchos, había que ocuparse de la fonoteca, había que archivar los discos, había que rotular cintas, había que borrar cintas para que se reusaran. Se grababa en cinta de carrete abierto, como se ve Okay. en las películas. Se operaba en unas consolas de perillas, ahí aprendí también a operar radio, y a partir de eso yo en aquella época no sabía que me quería dedicar a escribir y a la comunicación, sino pensaba que quería ser hotelero. Yo no sabía que yo no quería ser hotelero, sino que me inspiraban, digamos, en términos literarios las historias de los grandes hoteles, pero entonces grabé un demo rápidamente para hacer unas capsulitas sobre historias de los grandes hoteles y los grandes restaurantes del mundo, que me gustaba mucho investigar y escribir, y había tenido chance de viajar algo y algo conocía, y lo que no conocía lo leía, y pues empecé a hacer esas colaboraciones. Entonces muy rápidamente tuve en paralelo una vida a cuadro, es decir, al aire, Ujú. haciendo yo mis cápsulas y haciendo la locución de esas cápsulas, y una vida del otro lado del vidrio produciendo, primero como asistente de producción y ya luego trabajando en forma en el área de producción de ABC Radio, en donde, bueno, pues tuve experiencias muy privilegiadas, como que me tocara trabajar con Juan José Arreola, con Carlos Monsiváis, con un entonces muy joven Cuauhtémoc Medina, con un entonces muy joven Juan Villoro. En fin, era una estación de radio de perfil cultural y fue muy estimulante trabajar con muchas figuras que desfilaron por ahí.